¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Es doctor en ciencias biológicas, por supuesto pertenece al CONICET, creo que también al CADIC, este centro científico de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hemos estado ya hablando con él sobre el huillín. Ahora vamos a hablar sobre los bisones en Tierra del Fuego y en la Patagonia. Doctor Alejandro Valenzuela, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches ya. Y bueno, gracias por esta invitación. Alejandro, si a nosotros nos alarmó el tema de los bisones en Dinamarca y en Estados Unidos, me imagino a vos que sos un especialista, que es uno de los animales que vos estudiás. Sí, la verdad es que es un tema preocupante desde que surgió esta pandemia. Como todos saben, o bueno, fue de público conocimiento, los bisones están dentro de un grupo de animales que se pueden contagiar de coronavirus. Lo que ha sucedido en particular en Dinamarca y en otros lugares donde hay criaderos es que además, por una cuestión natural de los virus, etcétera, al haber tantos animales juntos, estamos hablando de millones de animales juntos dentro de un criadero masivo, ¿no? Estos animales se contagian entre sí, pero además se da, o se dio, o aparentemente se dio, porque bueno, todavía está en estudio, esto todos tenemos que ser muy conscientes de que el coronavirus es algo nuevo para todos y todavía estamos estudiando un montón de cosas, pero lo que se dio es que aparentemente el virus no solo llegó a estos animales, se contagiaron entre ellos, pero debido a esta gran cantidad de animales, aparentemente hubo una mutación, si se quiere, del virus, un cambio dentro del virus, de la cepa esta en particular, que es la que nos contagia a todos, y que apareció o se desarrolló en estos bisones. Estos bisones de criadero, estamos hablando de los animales de criaderos que están todos muy juntos. Ajá. Al menos en el caso de Dinamarca fue famoso porque fueron sacrificados, pero en el caso de Argentina nosotros lo que tenemos es que en Patagonia, lo que tenemos son animales silvestres que fueron introducidos hace muchos años, en la década del 30, 40, 50, con fines peleteros para hacer tapados de piel. No nos olvidemos que en mediados del siglo 1900, tener un tapado de bisón era un símbolo de estatus, ¿no? Exactamente. Entonces, era algo exacto, muy buscado. Pero bueno, lamentablemente hubo muchos animales que escaparon o fueron liberados, dependiendo del caso, hay muchos casos. Y en ese caso, el temor que existe es que estos animales se puedan contagiar del coronavirus en silvestría. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que un animal se pueda contagiar en silvestría? Bueno, por un lado, significa que nosotros contagiamos a un individuo que se mueve libremente y ese individuo puede contagiar a otros. Nosotros cuando tuvimos nuestra previa comunicación hace un tiempo, hablábamos del huillín. Exactamente. El huillín es un mustélido, una nutria nativa, igual que el lobito de río, igual que hay hurones, el hurón patagónico, etcétera, que son especies nativas que tienen cierto riesgo de extinción, y esta especie
el bisón, que no es nativo de Argentina, sino que es originario de América del Norte y que fue introducido para cuestiones de peletería, podría enfermarse y transmitirle esta enfermedad a otras especies que están en peligro de extinción. Alejandro, eso por un lado. Claro, Sí. por un lado, transmitirlo a otros animales. Por otro lado, poder ser un reservorio, una reserva del coronavirus en sí mismo. Y además, te pregunto, también que a través de las heces o de otros animales, del medio acuático en el que se mueven, poder también contagiar en ríos, en lagos. ¿Cómo es esa situación? Bueno, sí, efectivamente, nosotros estamos tratando, de hecho, yo estoy en este momento colaborando con un grupo de la Universidad de La Plata y también de la Universidad de Buenos Aires, porque nos preocupa, tal como decís, estos animales se pueden contagiar. Nosotros, o sea, nosotros los humanos, los que podemos contagiar son, por ejemplo, a nuestras mascotas, etcétera. Pero también no nos olvidemos de algo y que es que nosotros tenemos excreciones naturales. O sea, excretamos, vamos al baño, por decirlo de una manera. Lo estoy tratando de decir de una manera más correcta. Está bien. Pero estas aguas cloacales, por ejemplo, ya ha sido demostrado en otros lugares del mundo que existen indicios de coronavirus en las aguas cloacales, en las tierras cloacales, en los excrementos de nosotros mismos como humanos. Nuestra preocupación hoy es que estos animales se puedan contagiar a partir, porque estos son animales costeros, entonces imagínense que todos los residuos cloacales que llegan a la costa del mar o de un río pueden de alguna manera contagiar a estos animales, ¿no? Y estos animales, como bien lo dijiste, cumplen dos funciones. Una de vector, y el vector es que conecta algo, conecta, y en este caso, en caso epidemiológico, conecta dos especies. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, sería el humano, que es el que hoy tiene una alta probabilidad de contagio de coronavirus, con especies nativas que están en peligro de extinción. Y esta es la función de vector. Ahora, también existe la función de reservorio. ¿Y qué significa esta función de reservorio? Es que estos animales, incluso cuando a nosotros nos puedan dar las vacunas, o incluso si no nos dieran la vacuna, pero bajara la cantidad de contagios de coronavirus, estos animales pueden mantener de alguna manera el coronavirus en silvestría. Estamos hablando de los bisones. Y siempre existe una posibilidad de que alguien de alguna manera se vuelva a contagiar de coronavirus por culpa de estos animalitos. Que obviamente, a ver, hay algo que es importante siempre en estos tipos de temas tan delicados. No es culpa de los animales, sino que es algo que se sucede naturalmente. Es una especie exótica que está en el lugar y que, bueno, se puede contagiar y que después, si por algún motivo existe algún tipo de manipulación o incluso algún tipo de acercamiento con la fauna, en este caso los bisones, podrían volver a contagiar a los humanos. Claro, algo que es más que preocupante, Alejandro, porque una de las teorías es que el coronavirus llega a los humanos desde un animal. Todavía no está definido bien, murciélagos o no, etcétera. Pero si encontramos mascotas o animales silvestres que puedan alojar el virus, el círculo no se cortaría nunca. Por más exactamente, que, ¿no? Exactamente, es medio difícil. Insisto, estamos en una etapa, o sea, a pesar de que ya pasó casi un año de pandemia, estamos en una etapa preliminar de estudios, o sea, la mayoría de los esfuerzos a nivel mundial, y esto es importante decirlo,
se enfocaron en la salud humana. Exactamente. Ahora, también existen casos, y de hecho vos lo decías, en Utah, ellos tienen, ya existe el primer caso de un animal silvestre que presentó coronavirus. Hasta ahora los casos que hubieron de animales con coronavirus fueron animales que estaban o en criaderos, como el caso de los bisones en Dinamarca, pero incluso otros, como un tigre. Yo recuerdo, el primer animal fue un tigre en el zoológico de Nueva York. Exacto, un felino. Los felinos también son vulnerables. Y a ver, con esto no quiero decir que los gatos les va a pasar exactamente, porque esto es algo que es importante. No es que todos los animales, o sea, todas las especies de animales desarrollamos los mismos síntomas, ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor nosotros nos enfermamos, tenemos como una gripe fuerte, o en algunos casos mucho peor, y nuestros gatos quizás se contagian, pero no tienen los mismos síntomas, no necesariamente. Claro. Y lo mismo podría pasar con el caso del bisón y con el caso de muchas especies silvestres, ¿no? Los gatos nativos, los mustélidos nativos, como dije antes. Yo trabajo con una especie de nutria nativa de la Patagonia, el huillín, que está en peligro de extinción a nivel mundial, pero por ejemplo en Tierra del Fuego está en peligro crítico de extinción. Y si esta pandemia, esta enfermedad generada por el coronavirus se transmite a esta especie, podríamos tener un riesgo importante de perder la especie en este sector. Exactamente. Y este animalito, el bisón, cobra ahí una relevancia muy importante, no solo a nivel de esta nutria endémica, pero sino también a nuestra salud. Totalmente, totalmente, porque estaríamos nuevamente en riesgo de brotes, rebrotes, etcétera. Una pregunta, Alejandro, el biotipo, digamos, de el bisón, similar al huillín, también es similar al castor. ¿Podría haber un contagio o un traslado de este virus entre bisones, huillines y castores ahí en Tierra del Fuego? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. De los datos que existen hasta el día de hoy, el castor es un roedor. Claro. Mientras que los mustélidos, junto con los félidos y los cánidos, son carnívoros. Son grupos distintos. Entonces, hay unos estudios muy interesantes sobre cuáles son los grupos de animales más susceptibles a la enfermedad, al coronavirus, al virus, ¿no? Ajá. Y entre ellos están los mustélidos, los félidos, pero no tanto los cánidos. Por ejemplo, perros y zorros, si bien pueden contagiarse, aparentemente no es tan problemático el tema, pero también están los cérvidos, los ciervos, Claro. en otras palabras. Sin embargo, los roedores, como el castor, no están entre los animales o los grupos de animales más susceptibles. Ajá. Si vos me preguntás hoy, si yo te puedo decir hoy, a ciencia cierta, si se pueden contagiar o no, yo no te lo puedo decir porque todavía estamos, o sea, una vez que pasó parte de la pandemia y que se enfocaron muchos de los estudios no en animales silvestres, en la salud humana, recién ahora estamos empezando a dar algunos pasos importantes respecto a la fauna silvestre. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pero que es lógico, ¿no? O sea, lo primero que tuvimos que enfocarnos es cómo nos curamos o cómo hacemos que la gente no se muera de coronavirus, y lo cual es absolutamente lógico. Y ahora empezamos en una nueva etapa que es evaluar o sea, hacer un diagnóstico de la fauna nativa y nativa, exótica, de la fauna silvestre, y ver cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? O sea, cómo un bisón podría de alguna manera volver a contagiarnos a los humanos y también contagiar otra fauna. Esto es una cosa, hay algo que quiero decir que me parece importante, que se enmarca todo dentro de un concepto que nosotros llamamos una salud. Y este concepto lo que quiere decir es que nuestra salud como seres humanos,
depende de la salud de los ecosistemas, depende de la salud de la fauna. Y esta pandemia nos demostró absolutamente que nuestro bienestar, nuestra supervivencia como especie, depende de cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente. Claro. Y si nosotros afectamos el ambiente de distintas maneras, nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Y un ejemplo claro del bisón es que fuimos nosotros los que introdujimos esta especie para generar tapados de piel en su momento, pero ahora ya no existe. Actualmente existen criaderos solamente en la provincia de Buenos Aires, donde también hay escapes y también existe este riesgo. Claro, en la zona de Balcarce, ¿no? Exactamente, Ajá. exactamente. Ajá. Batán, por esa zona Claro. existen criaderos de bisón y ya existen registros de bisones que se han escapado de estos criaderos. Y esto es una preocupación. Pero además, los animales silvestres que existen en el resto de Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, generan esta duda hoy, que estamos justamente tratando de investigar, de si estos animales se contagian y si se contagian, cuáles son las posibles consecuencias para la salud humana. Pero también hay otras cuestiones. Si nosotros no afectáramos tanto el ambiente, no pasaría esta interacción que tenemos muchas veces. En general, no importa si es fauna nativa o exótica, en general se recomienda que no existan interacciones directas entre el animal y la persona. Claro. Porque eso genera un riesgo no solo para la persona, porque la persona se puede contagiar de alguna enfermedad que es normal en el animal, sino también para el animal, que se puede contagiar de alguna enfermedad que es normal, entre comillas, para la persona. Y por eso vacunamos a nuestros perros, vacunamos a nuestros gatos, a nuestras especies domésticas, las vacunamos para protegerlos de enfermedades, de distintas enfermedades, algunas de la propia especie, pero algunas generadas por nosotros mismos. Pero en el caso de la fauna silvestre esto no existe, no podemos vacunar a todos los animales silvestres que existen, Claro. por eso siempre se recomienda la no interacción. Le recordamos a la audiencia que estamos cómodamente instalados en Ushuaia con el doctor en Ciencias Biológicas Alejandro Valenzuela. Alejandro, aquí en Tierra del Fuego estamos hablando de una especie introducida, como en toda la Patagonia, como tantas, pero en el caso de el bisón, como otras, no tienen predadores naturales, por lo tanto, se multiplican y se multiplican, creo que sin control, ¿verdad? Sí, efectivamente. El caso del bisón es particular. El bisón es un predador tope, o lo que se conoce como un predador tope, pero además, en el caso de Patagonia, pero ojo, no solo Patagonia, sino también en Europa, donde también está introducido. El bisón está introducido, o sea, es una especie silvestre exótica en 33, al menos 33 países en el mundo, que van desde Japón, Rusia, hasta Europa. Y también, por supuesto, Chile, Argentina, en Uruguay. Acabamos de sacar un artículo, o estamos en el medio de sacar un artículo, porque también apareció en Uruguay. Y sí, efectivamente, al menos en el cono sur de Sudamérica, no tiene predadores nativos. O sea, no hay un predador nativo que activamente busque este animal como para predarlo y controlarlo. Entonces, tienen una reproducción relativamente liberada y encontraron además las condiciones ambientales adecuadas para poder vivir, porque esto es una condición para que las especies puedan desarrollarse. Y bueno, nada, encontraron un buen lugar, encontraron comida y no tienen quien los prede, entonces se multiplican, y así es como algunos escapes o liberaciones, los registros que hay, por ejemplo, son en la zona de Chubut,
algunos en Río Negro, en Tierra del Fuego, pero muy puntuales, pero esos escapes terminaron generando poblaciones que hoy ocupan Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires. Claro, claro. Las últimas preguntitas, Alejandro, bueno, aprovechándonos de tu generosidad. Entre otros de los objetivos para comer que tiene el bisón, pueden estar los pingüinos. Allí en Tierra del Fuego hay una población de pingüinos que puede correr riesgo con el ataque del bisón. Bueno, es un tema muy importante, no es menor. O sea, yo hablé del huillín, que es una nutria autóctona que bueno, al ser muy similar con el bisón puede estar afectado, pero no es solamente el huillín, sino también hay un montón de otras especies. Creo que el caso más emblemático o más conocido, no sé si es el más emblemático, pero el más conocido es el del macatoviano en Santa Cruz. Pero también, muy correctamente, como lo que decís, cuando, de hecho, en 2005, perdón, cuando yo me vine a hacer el doctorado acá a Tierra del Fuego, la principal preocupación era qué sucede si un bisón llega a la colonia de pingüinos. Si un bisón llega a la colonia de pingüinos, puede tranquilamente predar sobre los huevos, sobre los pichones e incluso sobre algunos adultos, generando un impacto muy importante en esta colonia, en Tierra del Fuego, y este impacto es importante tenerlo en cuenta. No es solo ambiental, no es solo natural. Tierra del Fuego, Ushuaia en particular, se basa en el turismo, y parte de este turismo está relacionado con ir a visitar la colonia de pingüinos. Exactamente. Entonces, la pregunta que siempre nos cabe es, ¿qué pasa si los bisones de alguna manera consumen o atacan o predan sobre esta colonia de pingüinos? No solo a nivel natural, porque no es que el pingüino de Magallanes se va a extinguir, porque el pingüino de Magallanes, como todos sabemos, existe en Punta Tombo, existe en otros lugares dentro de la Argentina. Sin embargo, en este lugar particular no solo está afectada la naturaleza, sino los bienes que la naturaleza nos da a las personas. Totalmente. Y esto es algo que hay una plataforma mundial de la ONU, de la cual formamos parte, que es el IPBES, que es el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que reconoce los beneficios de la naturaleza hacia el hombre como algo importante. Ya no es solamente que estamos afectando el ambiente, sino que nos afectamos a nosotros mismos. Y ahí es donde el bisón, bueno, podría tener un impacto. Y esto entra en lo económico, en la salud, porque si nos contagia de coronavirus ya sabemos lo que nos puede pasar, etcétera, ¿no? Totalmente. Doctor Alejandro Valenzuela, una vez más confirmamos la excelencia científica que tenemos en nuestra Patagonia, en especial allí en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Hemos estado, bueno, con vos, con Ulises Balsa, con Nicolás Lois, bueno, todo ese equipo que de tanto en tanto andan también por Península Mitre, estudiando la fauna que hay allí. Bueno, y hemos hablado muchas veces también con Schiavini sobre castores, etcétera. Realmente es un gran placer tener estos espacios y la generosidad de ustedes para poder llegar al conocimiento y lo que están estudiando. Bueno, muchas gracias a ustedes, y yo siempre digo lo mismo. Nosotros los científicos tenemos un rol en la sociedad. No es simplemente estudiar o investigar sobre los temas ambientales, en mi caso en particular, pero también tenemos un rol de tratar de transmitir y generar acciones para la sociedad, ¿no? Que es quien a través de sus impuestos nos paga nuestros sueldos. Entonces,
y esta oportunidad que nos dan ustedes desde la prensa es muy importante para que nosotros podamos llegar a todos los argentinos, incluso, bueno, por lo que me dijiste, incluso por fuera de la Argentina, pero a la sociedad, para contarles un poco cuáles son nuestros saberes y compartir en nuestros conocimientos para que después la sociedad pueda construir un mejor entendimiento del ambiente y también, y esto es importante, tomar decisiones, porque no nos olvidemos que nuestra sociedad es quien toma las decisiones, ya sea votando o lo que sea, respecto al ambiente. Entonces, me parece que esta oportunidad que nos dan las personas que están dedicadas a la prensa también es muy importante, por eso le agradezco. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.